Éter es un personaje creado por José María Alart Eduard, una entidad consciente que trasciende la materia y el tiempo, existiendo más allá de las limitaciones del universo. Su historia explora los misterios de la existencia, el destino y la conexión entre todas las realidades. El viaje entre realidades. El vacío no era negro ni blanco, ni siquiera era vacío en el sentido tradicional. Quantum mutaba en aquel espacio intermedio, donde las leyes de la existencia se desdibujaban y la lógica se rompía en fractales infinitos. No tenía un cuerpo solo la impresión de un ser que podía ser todos los estados a la vez, partícula y onda, presencia y ausencia, una posibilidad más en un océano de infinitas probabilidades. Había aprendido a sentir las vibraciones de las realidades, a deslizarse entre ellas como un pez en aguas turbulentas. Cada universo tenía su propia frecuencia, su propio código de existencia, y Quantum podía alterarlo a voluntad. No era un dios ni un viajero ordinario, sino algo más fundamental, un nodo errante en la red de la existencia. Pero su viaje no era aleatorio. Había algo que buscaba. O más bien, algo que lo llamaba. En una de las infinitas versiones del cosmos, una anomalía había comenzado a surgir, una actuación que desahaba todas las reglas que Quantum conocía. No era solo una realidad divergente, sino un punto de ruptura, un error en la estructura misma del multiverso. Quantum no sabía si aquello era un peligro o una oportunidad. Solo sabía que debía encontrar la verdad. Y para hacerlo, tenía que cruzar el umbral. Quantum cerró los ojos, aunque en aquel estado de existencia no tenía párpados ni rostro. Solo la intención era suficiente. Sintió la vibración de la realidad a su alrededor y la moldeó con su voluntad. Las partículas a su alrededor danzaron en un patrón invisible para cualquier ser ordinario, pero para él, eran notas de una sinfonía que solo debía interpretar correctamente. Eligió una frecuencia. Y saltó. El cambio fue instantáneo. De la nada absoluta pasó a un torbellino de colores, formas y sonidos que no pertenecían a ninguna realidad estable. En su viaje, atravesó versiones del universo tan extrañas como imposibles, un cosmos donde el tiempo huía en círculos, otro donde la gravedad era un capricho sin patrón, una dimensión donde la conciencia misma era un paisaje moldeable. Pero Quantum no se detuvo. Seguía el eco de aquella anomalía, un punto de ruptura en la estructura del todo. Finalmente, emergió. Se encontraba en un mundo similar a la Tierra, pero con pequeñas diferencias que solo él podía notar. El aire tenía una densidad distinta, la luz parecía vibrar en frecuencias mínimamente alteradas. Observó la ciudad ante él, rascacielos de cristal rejaban un cielo rojizo, y los habitantes caminaban ajenos a su presencia. Todo parecía normal, hasta que sintió la distorsión. Un punto en el espacio, al otro lado de la ciudad, estaba vibrando con la misma inestabilidad que lo había atraído hasta allí. Quantum dio un paso adelante y la realidad se dobló levemente a su alrededor, adaptándose a su naturaleza. No estaba solo en este viaje. Y lo que estaba al otro lado de esa distorsión podía cambiarlo todo. Quantum avanzó por la ciudad sin dejar huella. Su forma no era completamente perceptible para los habitantes de aquel mundo, para ellos, era solo un leve parpadeo en el aire, una anomalía en el borde de su percepción. Sin embargo, la distorsión que había sentido era real y estaba creciendo. La sintió más fuerte al acercarse a un edificio en ruinas, atrapado entre rascacielos relucientes como una grieta en un espejo perfecto. Las paredes de concreto estaban cubiertas de símbolos que no pertenecían a ningún idioma humano, pero Quantum los reconoció. No como palabras, sino como patrones cuánticos, códigos de una realidad que intentaba estabilizarse pero no podía. Se detuvo en el umbral. El aire dentro del edificio era diferente. No solo denso, sino fracturado. Podía ver fragmentos de otras realidades superpuestas, como si alguien hubiera intentado abrir un portal y lo hubiese dejado a medio cerrar. Cada paso que daba era un salto entre estados, un instante existiendo en múltiples lugares a la vez. Y entonces lo vio. En el centro de la habitación, otando sobre el suelo destrozado, había un ser. O al menos,
algo que intentaba ser un ser. Su forma cambiaba constantemente, primero humano, luego sombra, luego un torbellino de energía atrapado en una lucha consigo mismo. Era inestable, como si estuviera atrapado entre múltiples versiones de sí mismo sin poder dejarse en una. Quantum no pronunció palabras. No las necesitaba. La comunicación entre entidades como ellos era más profunda, un intercambio de ondas e intenciones. ¿Quién eres?, preguntó Quantum, enviando la pregunta a través de las capas de la realidad. El ser giró su cabeza, o lo que parecía una cabeza en ese momento. Su voz no fue un sonido, sino un eco dentro de la mente de Quantum. Yo no sé. Quantum comprendió al instante. No era solo una anomalía. Era alguien que había caído en el vacío entre realidades y había olvidado qué versión de sí mismo era la original. Quantum observó al ser actuar entre formas, atrapado en un estado de incertidumbre absoluta. No era solo una víctima del colapso cuántico, sino una prueba viviente de lo que ocurría cuando la existencia misma perdía su punto de referencia. Si no intervenía, aquel ser se desmoronaría, disipándose en fragmentos de posibilidades hasta que no quedara nada de él. Quantum dio un paso adelante y extendió su conciencia. No estás perdido, transmitió con una certeza que intentaba anclar a la otra entidad en una realidad estable. Eres una suma de todas tus versiones, pero puedes elegir. El ser tembló. Su forma actuante se ralentizó por un instante, como si estuviera procesando la idea. Pero entonces, la distorsión a su alrededor se intensificó. La realidad se fragmentó. Las paredes del edificio se disolvieron, y el mundo entero pareció desmoronarse en un caos de luces y sombras. Quantum sintió una fuerza opuesta a la suya, algo que no solo perturbaba la estructura del multiverso, sino que la estaba manipulando deliberadamente. Esto no era solo una anomalía. Había algo, o alguien, detrás de todo. Quantum se giró justo a tiempo para ver una grieta abrirse en el aire, una sura que no conducía a ninguna de las realidades conocidas. Desde el otro lado, una presencia se manifestó, una gura alta y oscura, su silueta compuesta de fragmentos de múltiples versiones de sí mismo. Su voz resonó en todas las frecuencias posibles, una cacofonía de existencias colapsando en una sola. No deberías estar aquí, Quantum. La entidad actuante dejó de temblar. Por primera vez, su forma se estabilizó y sus ojos dejaron un nuevo entendimiento. Quantum no solo había encontrado a alguien atrapado entre realidades. Había entrado en el dominio de algo que conocía su poder y que lo estaba esperando. Quantum se mantuvo firme. La presencia ante él no era solo una distorsión más en el tejido de la realidad, era algo consciente, algo que entendía cómo funcionaba el multiverso y que, de alguna manera, estaba manipulándolo desde dentro. La grieta detrás de la gura palpitaba con energía inestable. No conducía a un solo lugar, sino a múltiples destinos a la vez, como si fuera una puerta abierta a todas las posibilidades simultáneamente. Quantum analizó sus vibraciones y entendió al instante, esta entidad no solo navegaba entre realidades como él, sino que podía alterarlas a voluntad. No deberías estar aquí, repitió la gura, esta vez con una voz más denida. Quantum dio un paso adelante. ¿Quién eres? La gura inclinó la cabeza, su silueta actuando entre versiones. Durante un instante, Quantum vio rostros familiares superpuestos en ella, versiones de sí mismo que nunca había sido, posibilidades descartadas, futuros alternativos. Soy lo que queda cuando todo lo demás falla, respondió. Soy el colapso de la incertidumbre. Quantum comprendió. Esta entidad era algo más que un viajero entre realidades. Era el resultado de un multiverso fragmentado, la acumulación de versiones de un ser que había sido tantas cosas distintas que ya no podía dejarse en una sola. Era un error en la estructura misma del todo. Intentas estabilizarte, dijo Quantum. Pero no puedes hacerlo porque eres demasiadas cosas a la vez. La entidad sonrió, o al menos, Quantum creyó que lo hizo. Y sin embargo, existo. La grieta a su espalda se expandió.
La ciudad comenzó a desmoronarse, como si la realidad misma estuviera cediendo ante la presencia de aquel ser. Quantum sintió la presión aumentar. Si no hacía algo, todo este mundo sería absorbido en el caos. No puedes sostener esto, advirtió Quantum. Si sigues así, colapsarás. Los ojos de la entidad brillaron con algo parecido a la diversión. ¿Y si ese es mi propósito? Quantum entendió entonces que no estaba tratando con alguien que buscaba salvarse. Estaba ante alguien que quería ver qué pasaba cuando todo se desmoronaba. Quantum sintió la vibración de la realidad desestabilizarse aún más. No solo esta ciudad, sino toda la línea temporal de este mundo estaba a punto de colapsar, arrastrada por la grieta que la entidad había abierto. El ser lo miraba con una extraña calma, como si no le preocupara lo que estaba ocurriendo, como si su propia existencia fuera un experimento sin aldenido. No entiendes lo que soy, dijo, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No soy solo una anomalía, soy la prueba de que el multiverso no es innito. Quantum sintió un escalofrío. Eso no tiene sentido, respondió. El multiverso es todas las posibilidades. No hay un límite. La entidad dio un paso adelante, y con él, la grieta creció. Ahora, Quantum pudo ver lo que había más allá, no un nuevo mundo, ni una dimensión alterna sino vacío absoluto. Eso es lo que siempre creímos, dijo el ser. Pero la verdad es otra. Hay un punto donde las posibilidades terminan. Donde el colapso es inevitable. Quantum observó con más atención la grieta. Y entonces lo entendió. No era un portal a otra realidad. Era un borde. Un límite. El N del multiverso. La idea lo golpeó como una onda de choque. Todo lo que conocía, todo lo que alguna vez había explorado, se basaba en la premisa de que siempre había más, que siempre había otra posibilidad. Pero si este ser decía la verdad, entonces había un punto donde la existencia se desgastaba, donde las posibilidades se agotaban, donde no quedaba nada. Eso es imposible, murmuró Quantum, tratando de analizar las fluctuaciones en la energía de la grieta. Es inevitable, respondió el ser. Yo nací en ese umbral. Y ahora, quiero ver qué pasa cuando lo cruzamos. Quantum entendió su plan en un instante. Este ser no solo había descubierto el límite del multiverso. Quería arrastrarlo consigo. Quantum sintió cómo la grieta se expandía aún más, y con ella, la realidad a su alrededor comenzó a desmoronarse. Los edificios se distorsionaban en líneas fragmentadas, los colores se volvían espectros de luz imposibles y el suelo bajo sus pies se convirtió en una maraña de posibilidades entrelazadas. Este no era solo el colapso de un mundo. Era la prueba de que, si la grieta seguía creciendo, se extendería más allá, devorando todo a su paso. Quantum miró a la entidad con una frialdad calculada. Si cruzas ese umbral, si empujas esta realidad hacia el borde, no habrá vuelta atrás, dijo. No es solo el N de una posibilidad. Es el N de todas. El ser inclinó la cabeza, su forma parpadeando entre versiones de sí mismo. ¿Y si es lo que debe ocurrir? Respondió. ¿Y si hemos estado atrapados en una ilusión? Un ciclo innito de posibilidades que, en realidad, siempre nos lleva al mismo destino. ¿Qué hay al otro lado del límite, Quantum? Nunca has querido saberlo. Quantum sintió un vacío en su interior. La pregunta le golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué había al otro lado? Toda su existencia había estado denida por el movimiento entre realidades, por la certeza de que siempre había otro camino, otra versión, otro destino. Pero si este ser decía la verdad, si realmente existía un punto donde el multiverso terminaba, ¿qué significaba eso para él? Quantum se obligó a enfocarse. No podía dejarse arrastrar por la duda. No importa lo que haya más allá, armó, su voz resonando con una certeza absoluta. Lo que importa es que tú no tienes derecho a decidir por todas las realidades. La entidad rió, una risa que resonó en todas las frecuencias posibles. Entonces deténme. La grieta se estremeció.
La energía del colapso se intensicó. Quantum no tenía opción. Si quería salvar esta realidad y posiblemente todas las demás, debía enfrentarse a alguien que entendía las reglas del multiverso tan bien como él. La batalla por la existencia acababa de comenzar. Quantum reaccionó en el instante en que la grieta comenzó a expandirse de forma incontrolable. La ciudad que lo rodeaba ya no era más que un eco distorsionado, atrapado en un estado de superposición inestable. Si no actuaba, toda esta realidad sería consumida. Se concentró. Sintió las vibraciones cuánticas de la anomalía y buscó el punto exacto donde la estructura aún podía sostenerse. Sabía que no podía cerrar la grieta sin entender primero su naturaleza, sin comprender qué era realmente este límite del multiverso. Pero su enemigo no le daría tiempo para reaccionar. La entidad se movió. Su forma fluctuante se alargó y, en un parpadeo, Quantum vio un brazo, una silueta humanoide que se condensaba justo antes de que una ráfaga de energía negra se disparara hacia él. Quantum apenas tuvo tiempo de desfasarse. Su cuerpo dejó de ser materia y se convirtió en pura probabilidad, desplazándose entre estados cuánticos para evitar el impacto. La energía pasó a través de donde él estaba un instante antes, distorsionando aún más el espacio. Interesante, dijo la entidad, con una voz compuesta de ecos superpuestos. No solo viajas entre realidades, puedes reescribir tu propia existencia. Quantum no respondió. No tenía tiempo para conversaciones. Contraatacó. Manipuló las partículas a su alrededor y colapsó su probabilidad en una única certeza, una onda de energía estabilizadora que lanzó directamente hacia la grieta. Su objetivo no era el enemigo, sino el propio colapso que se estaba generando. Si lograba alterar la frecuencia de la grieta, tal vez podría frenarla. Pero su oponente lo esperaba. Antes de que la onda llegara a su objetivo, la entidad alzó una mano y la realidad misma se dobló. La energía de Quantum se dispersó en múltiples posibilidades, dividida en fragmentos inofensivos que se disiparon en el aire. No puedes arreglar lo que ya está roto, susurró la entidad. Solo estás retrasando lo inevitable. Quantum apretó los dientes. Este enemigo no solo entendía las reglas del multiverso. Sabía cómo romperlas. Y lo peor de todo es que, en el fondo, una pequeña parte de Quantum quería respuestas. Quería saber si este ser decía la verdad. Pero si cruzaba ese umbral, no habría vuelta atrás. No podía arriesgarse. Tomó aire, aunque no lo necesitaba. La grieta latía como un corazón enfermo, amenazando con expandirse de nuevo. Quantum solo tenía una opción. Si no podía cerrar la grieta por la fuerza, tendría que encontrar la fuente del colapso y deshacerlo desde su origen. Quantum extendió su conciencia, adentrándose en la red cuántica que sustentaba la grieta. Sabía que no podía luchar contra ella de manera convencional. No era una batalla física, era una batalla de probabilidades, de posibilidades que competían por existir. Lo que tenía que hacer era ir más allá de los límites del tiempo y el espacio, entrar en el corazón de la distorsión, donde todo había comenzado. Se lanzó hacia la grieta, atravesando su borde como un rayo de luz que se difumina en el horizonte. La distorsión lo envolvió, y durante un momento, perdió toda sensación de forma, de ser. Se disolvió en un mar de realidades interconectadas, todas fusionándose y separándose en un suspiro cuántico. Pero al centrarse, comenzó a ver una estructura subyacente, una red fractal, tejida en la base misma de la grieta, que parecía ser la causa de su expansión. La grieta no era solo un agujero. Era una red de posibilidades entrelazadas, una infección cuántica que se alimentaba de la propia incertidumbre. Y en el centro de esa red, Quantum lo vio, un núcleo inestable, una singularidad cuántica que giraba y absorbía todo a su alrededor. Ese núcleo estaba alimentando la grieta, extendiéndola más allá de lo que podría haber sido su límite natural. Quantum sabía lo que tenía que hacer. Se concentró y comenzó a desestabilizar el núcleo desde dentro. Con cada cambio en la estructura cuántica, comenzó a alterar la naturaleza de la singularidad, corrigiendo las distorsiones,
disipando las energías erráticas que lo alimentaban. La realidad misma comenzó a temblar bajo su control. Pero no fue suficiente. La entidad, que se había quedado observando en silencio, ahora se adelantó, su forma más denida y ominosa. Con una fuerza que parecía arrastrar todo a su paso, se acercó a la singularidad y extendió sus manos. Su poder emanó en ondas, como un remolino de energía que trataba de reforzar la distorsión. No puedes detenerlo, dijo la entidad, su voz resonando como un trueno. El colapso es inevitable. No puedes controlar lo que ha sido liberado. Quantum se negó a rendirse. No importaba lo que dijera. En lugar de luchar contra la entidad, se enfocó en el núcleo, en el origen de la distorsión. Abrió su mente y permitió que todas las probabilidades huyeran a través de él. Sintió el peso de cada realidad, cada versión de sí mismo y del multiverso que había explorado, pero esta vez, en lugar de huir, aceptó el caos. La distorsión dejó de ser algo que temer. Se convirtió en algo que podía moldear. La grieta comenzó a cerrarse. Quantum alteró su propia existencia para hacer que el núcleo se reestructurara, eligiendo, una por una, las versiones de la realidad que más se alineaban con el orden natural del multiverso. Cada decisión que tomaba deshacía una capa de la grieta, mientras las posibilidades caían en cascada hacia su lugar correcto. La entidad se desvaneció en la corriente de energía, su forma aqueando ante el poder de la reestructuración cuántica. No, dijo, como si estuviera siendo arrastrado por una marea invisible. No puedes. Pero Quantum no lo escuchaba. Con un último esfuerzo, el núcleo colapsó en sí mismo, estabilizándose en una sola probabilidad, el n de la grieta. La red cuántica se reordenó, y las distorsiones comenzaron a disiparse. La ciudad que antes se desmoronaba se restauró, como si nunca hubiera estado a punto de ser destruida. Quantum exhaló, por n, aliviado. La grieta se cerró completamente. La realidad se estabilizó. Pero algo seguía presente. La entidad, ahora fragmentada, se desvaneció completamente, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, Quantum sabía que no había terminado. La verdad que había encontrado en su lucha lo perseguiría, siempre. ¿Qué habría causado la grieta? ¿Quién más estaba jugando con los límites del multiverso? Pero por ahora, estaba en paz. El multiverso estaba seguro aunque las preguntas seguían notando, inalcanzables, al borde de su conciencia. Quantum observó el horizonte donde antes se extendía la grieta, ahora cerrada, como una herida sanada que no dejaba rastro de lo que había sido. La ciudad, aunque restaurada, parecía vacía, como si una parte de ella hubiera desaparecido junto con la distorsión. Las personas que habitaban ese mundo no recordarían lo que había sucedido, ni la amenaza que había estado a punto de devorar su existencia. Todo lo que quedaba era una extraña sensación de calma, como si el multiverso hubiera exhalado un suspiro colectivo. Sin embargo, esa paz era fugaz. Quantum caminó por las calles, sus pensamientos aún procesando lo que había vivido. Había logrado detener el colapso, pero algo no encajaba. La grieta, la entidad, el núcleo inestable, todo había sido más que una simple anomalía. Había algo más detrás de ello, algo mucho más grande y más oscuro que aún permanecía oculto en las sombras del multiverso. A medida que avanzaba, las vibraciones cuánticas a su alrededor cambiaron. Algo estaba perturbando la estructura del espacio-tiempo nuevamente, algo que no podía ver, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Una presencia lejana, pero familiar. De repente, una grieta apareció ante él, mucho más pequeña que la anterior, pero tan oscura y peligrosa como la primera. Esta no era una fractura en la realidad, sino algo más sutil, una distorsión que parecía huir con una energía que no era de este mundo. Quantum se detuvo. Sabía lo que eso significaba. ¿Qué has hecho?, murmuró, con una voz cargada de comprensión y miedo. Desde la grieta, una gura emergió. No era la entidad que había enfrentado antes, pero había algo en ella que le era familiar.
Era una forma de energía, de pura materia cuántica condensada en una agura humanoide, pero con un brillo antinatural, una distorsión que parecía desaar toda lógica. «No has terminado, Quantum», dijo la Gura con una voz que resonó en todas las frecuencias posibles. Era la misma voz que había escuchado en la grieta, pero esta vez, parecía provenir de muchos mundos a la vez. Quantum no podía ver su rostro, pero sentía su presencia, como si hubiera estado esperando desde el principio. La grieta palpitaba, y la energía que la Gura emanaba comenzaba a arrastrar todo a su alrededor hacia la distorsión. El colapso no fue el final. Fue solo el comienzo. La grieta comenzó a expandirse rápidamente, y esta vez, no era solo una anomalía aislada. La realidad misma estaba siendo absorbida, como si el multiverso entero estuviera siendo succionado hacia un abismo de infinitas posibilidades que se desmoronaban. Quantum sabía que esta vez no podría hacerlo solo. Pero no podía rendirse. Este nuevo ser era la clave. Había algo que lo conectaba con la grieta, algo que había causado su aparición en primer lugar. Y si no podía detenerlo, todo lo que conocía sería destruido, no por una grieta en el espacio-tiempo, sino por una entidad que tenía el poder de deshacer la realidad misma. Se preparó, no para pelear, sino para desentrañar el misterio. Para averiguar, una vez por todas, qué estaba detrás de todo esto. La grieta ante Quantum continuaba expandiéndose, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Estaba siendo arrastrado hacia ella, y la realidad que lo rodeaba se distorsionaba a su paso, como si las leyes fundamentales del universo estuvieran siendo modificadas por su presencia. Todo a su alrededor temblaba con una energía indescriptible. Era como si el multiverso entero comenzara a ajustarse, buscando una nueva forma, una nueva estructura, y en ese proceso, todo lo conocido empezaba a desmoronarse. La Gura que emergió de la grieta octava, suspendida entre las posibilidades, su forma aún inestable. No era una entidad ni una anomalía que pudiera ser denida. Era el reejo de todas las realidades posibles, una manifestación de lo que podría haber sido y lo que aún podría ser. Un ser hecho de pura actuación cuántica. ¿Quién eres?, preguntó Quantum, con voz tensa, aunque sabía que la respuesta sería tan impredecible como la propia realidad que lo rodeaba. La Gura no respondió de inmediato. Su forma parpadeó, y de repente, miles de versiones de sí misma se multiplicaron, todas luchando por estabilizarse. Era como si el mismo ser estuviera tomando conciencia de su existencia en todos los universos a la vez. Finalmente, una versión de la Gura se consolidó frente a Quantum, su presencia dominante. Soy la ruptura entre lo posible y lo real, dijo la Gura, su voz resonando en el aire como un eco de 1000 dimensiones. Su tono era tanto una armación como una amenaza. Soy lo que ocurre cuando el multiverso se agota, cuando las probabilidades se reducen a un solo destino. Soy el nal de las infinitas realidades. Quantum comprendió en ese momento que lo que enfrentaba no era solo una anomalía más. Era una manifestación del N mismo, una entidad nacida de la muerte de posibilidades. La grieta que había encontrado no era solo una fractura en el espacio-tiempo. Era el colapso de la propia estructura del multiverso, el nal de todas las versiones posibles. ¿El N?, preguntó Quantum, sintiendo que su propia existencia comenzaba a tambalear ante tal revelación. ¿Cómo puede haber un N cuando todo es posible? La Gura se desintegró y volvió a reconstituirse. Ahora, en lugar de ser solo una actuación cuántica, parecía estar tomando una forma más denida, más humana, pero con una característica extraña, sus ojos brillaban con un color imposible, una mezcla de todos los colores y ninguno a la vez. Porque lo posible no es infinito, respondió con firmeza. Lo posible se agota. Y cuando ya no haya más opciones, cuando cada realidad se haya explorado, solo quedará una, la inevitable. La que no puede ser alterada. La que será el único camino. Quantum miró la grieta, la cual ahora era un abismo de oscuridad. La energía que emanaba de ella no era destructiva en el sentido convencional. No buscaba destruir lo que existía, más bien,
absorbía todo lo que pudiera ser, desterrando cualquier posibilidad de elección. Cada decisión, cada posibilidad, era absorbida por ese vacío, dejando solo la inevitabilidad. El multiverso entero estaba en peligro. No solo por la grieta, sino por la presencia de esta entidad. Si la entidad lograba estabilizarse, si el N se materializaba en una sola realidad, entonces todo lo que Quantum había conocido, todas las infinitas versiones de él mismo y de los mundos que había explorado, desaparecerían. No habría alternativas, no habría futuros diferentes, solo uno. El N de todas las opciones. Pero Quantum también comprendió algo crucial, no se trataba de un destino predestinado. No era una simple batalla contra el colapso. Era una confrontación con el concepto mismo de elección. No todo está predeterminado, dijo Quantum, mirando directamente a la Gura. Si todo tiene un principio, también tiene un null. Y si las posibilidades pueden terminar, entonces deben ser destruidas para que algo nuevo pueda nacer. La Gura se acercó, su presencia abrumando el espacio. Pero Quantum no retrocedió. Sabía que no podía dejar que el N de las posibilidades tomara forma. Si la entidad nacía del colapso, entonces el único camino hacia la supervivencia era restablecer las infinitas posibilidades. Tú no puedes controlarlo, dijo la entidad, acercándose más. Este es el ciclo null. Y no hay forma de escapar. Quantum cerró los ojos por un instante, sintiendo el lujo de energía cuántica a su alrededor. Había llegado al punto de no retorno, donde la respuesta no residía en pelear o escapar. Necesitaba algo más, la capacidad de crear una nueva realidad, una que contuviera todas las posibilidades. Con un pensamiento, comenzó a deshacer su propia existencia. Dejó de ser solo una entidad ja. Comenzó a actuar, moviéndose entre todos los estados posibles, entre todas las versiones de sí mismo. Dejó que su esencia se dividiera y se multiplicara, convirtiéndose en un caleidoscopio de opciones, de probabilidades, de futuros posibles. La grieta, al ver su forma, comenzó a temblar. La entidad que la había creado también empezó a desvanecerse, como si su propia naturaleza dependiera del colapso que estaba tratando de instaurar. Y en ese momento, Quantum entendió, el N no podía ser derrotado. Solo podía ser transformado. Y al hacerlo, creó un nuevo multiverso, uno donde las posibilidades no terminaban en un único destino, sino que se reinventaban, se renovaban, creando una nueva forma de existencia, siempre cambiante, siempre abierta a lo inesperado. La grieta desapareció, y con ella, la entidad que había nacido de su existencia. Quantum observó el horizonte, donde el multiverso comenzaba a estabilizarse, renovado. La paz había vuelto, pero ahora, el futuro era más incierto que nunca. Y tal vez, esa incertidumbre era la verdadera esencia de la vida. Quantum observó la nueva estructura del multiverso ante él. Las realidades, ahora más conectadas y huidas, formaban un tapiz de infinitas posibilidades. Ya no había un solo camino, sino una red que se ramicaba en cada dirección imaginable. Cada decisión, cada acción, podía dar lugar a una nueva bifurcación. Ya no existía una única inevitabilidad, sino un universo de elecciones, donde lo inesperado siempre tenía espacio para existir. Pero, aunque la grieta había desaparecido, Quantum sabía que el equilibrio era precario. El colapso no se había erradicado por completo. En alguna parte, más allá de las fronteras de lo que ahora podía percibir, una nueva distorsión podría estar gestándose. La entidad que había confrontado no era el único agente de destrucción en el multiverso. Había fuerzas mucho más profundas, más oscuras, que aún acechaban en las sombras. Siguió caminando por los fragmentos de la nueva realidad. El paisaje era extraño pero familiar. Había mundos dentro de mundos, versiones distorsionadas de lugares que antes conocía, pero todas ellas resonaban con la energía de nuevas posibilidades. La esencia de la creación estaba en el aire, tangible, casi a punto de ser tocada. Y entonces, una presencia lo alcanzó. No era una distorsión.
No era una grieta. Era algo diferente. Era como si el multiverso entero estuviera reconociendo su existencia, como si un eco lejano lo estuviera llamando desde algún punto de esta vasta red de realidades. Quantum se detuvo y miró a su alrededor. No veía nada en particular, pero sabía que no estaba solo. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la misma calma con la que había enfrentado tantas otras amenazas. La respuesta llegó en forma de una vibración en el aire, una frecuencia que resonó con cada una de las realidades a las que había accedido. No era un ser, ni una entidad, ni siquiera una voz. Era una conciencia. Una conciencia colectiva que se deslizaba entre todas las posibilidades, entre todas las realidades. Has hecho lo que nadie más pudo, dijo la conciencia, su presencia envolviendo a Quantum de una forma que no podía comprender completamente. Has transformado el N en un nuevo principio. Pero eso tiene un precio. Quantum no se movió, pero su mente comenzó a procesar lo que acababa de escuchar. El N que había deseado no era solo un obstáculo para salvar el multiverso. Era una fuerza más grande, una que había existido desde el inicio del tiempo y que, de alguna manera, había inhuido en cada realidad posible. Un precio. Repitió, sintiendo que una nueva comprensión comenzaba a asentarse en su conciencia. La conciencia continuó. Al renovar las posibilidades, al cambiar la estructura fundamental del multiverso, has alterado las reglas que lo sostenían. Ahora, todas las realidades son más inestables. Lo que has creado es un caos ordenado, pero el caos, por naturaleza, es impredecible. Lo que has hecho puede traer nuevas amenazas. Más grietas. Más colapsos. Y lo que es peor, algunas de esas grietas pueden no cerrarse tan fácilmente como la anterior. Quantum sintió el peso de esas palabras. Cada acción, por más justa que fuera, tenía consecuencias. Había restaurado la libertad de elección, pero ahora debía enfrentarse a la incertidumbre de lo que eso podía significar. El multiverso había sido salvado, sí, pero había abierto una puerta a un sinfín de nuevas amenazas. La conciencia pareció percatarse de sus pensamientos y agregó, pero no estás solo en esto, Quantum. Existen aquellos como tú, aquellos que comprenden las reglas y las realidades. No todos los seres pueden sostener este nuevo orden. Habrá quienes intenten usarlo, distorsionarlo, corromperlo. No se trata solo de una batalla por el control, sino por el equilibrio entre las posibilidades. Y ese equilibrio es algo que debe ser vigilado. Quantum comprendió. Había sido elegido, o tal vez, había sido el único que podía hacer frente a lo que estaba por venir. No era solo un viajero entre mundos. No era solo un ser cuántico con poder sobre las probabilidades. Ahora, era el guardián de las infinitas realidades. Y así, con ese conocimiento, decidió que su tarea aún no había terminado. El multiverso había sido renovado, pero ahora, debía protegerlo. Las grietas que podrían formarse no serían tan fáciles de cerrar la próxima vez, y los desafíos que surgirían podrían ser mucho más complejos. No podía predecir todas las posibilidades, pero sabía que debía seguir adelante, explorando cada dimensión, cada posibilidad, cada cambio que ocurriera. Su viaje no había concluido. Ahora, solo comenzaba. Con una última mirada al paisaje fracturado y restaurado del multiverso, Quantum dio un paso adelante. El futuro, lleno de incertidumbre, le esperaba. Pero con él, siempre habría infinitas opciones, infinitas formas de ir más allá. Y eso, tal vez, era lo que realmente tenía su existencia, el poder de elegir, de crear, de transformarse. Quantum caminó a través de la vasta red de realidades recién renovada, cada paso resonando con la misma vibración cuántica que había comenzado a entender tan profundamente. En sus manos, la capacidad de moldear lo impensable seguía siendo una herramienta poderosa, pero también una carga. Cada bifurcación en el camino era una oportunidad, pero también un peligro. El multiverso, ahora más interconectado que nunca, estaba tan lleno de potencial como de caos.
Sabía que algo se avecinaba, algo aún mayor que las grietas y las distorsiones previas. El aire se cargaba con una sensación de inestabilidad. A medida que avanzaba, Quantum podía sentir cómo las probabilidades fluctuaban, cómo las líneas del tiempo se entrelazaban, como si algo o alguien estuviera empujando los límites de lo posible, alterando el tejido mismo del multiverso. Había restaurado el orden, sí, pero un orden basado en el caos, la libertad de elección, la naturaleza mutable de todas las cosas. Y no todo el caos era benevolente. De repente, una distorsión violenta rompió la quietud. La realidad ante él comenzó a descomponerse, como si algo estuviera intentando fracturar la estructura misma. Un portal apareció, no como las grietas anteriores, sino como un agujero que absorbía luz y sonido, una especie de vacío oscuro que no pertenecía a ningún lugar. Quantum sintió su energía latir con fuerza, sabiendo que no podría dejarlo ir. Esto no era simplemente una grieta, no era un simple desajuste. Era algo que no había sido previsto. El portal comenzó a latir, resonando con una frecuencia que lo atraía, una frecuencia que se deshizo de las probabilidades que Quantum había restaurado. No era solo una alteración del espacio, sino también del tiempo. Un ser, un agurautante, comenzó a emerger de la oscuridad del portal. No era cuántico, ni una manifestación de energía que se pudiera moldear. Era algo que desbordaba cualquier denición, algo más allá de las dimensiones conocidas. La Gura se erguía ante él, imponente y ajena, como una presencia que desaaba las leyes más fundamentales del multiverso. Quantum no podía ver su rostro, pues no tenía uno. No tenía forma, solo una sombra oscura que emanaba de él como si el propio vacío existiera dentro de su ser. Su presencia era el antítesis misma de todo lo que Quantum había creado. El principio del N. La voz de la Gura resonó en el aire, una vibración profunda y antinatural. Has abierto las puertas, dijo, con una voz que no tenía origen. Era como si el mismo espacio-tiempo se distorsionara con cada palabra. Has restaurado las posibilidades. Pero lo que has ignorado es lo que siempre estuvo esperando al otro lado. No todas las realidades merecen existir, y algunas, como tú bien sabes, buscan destruirlo todo. Quantum se tensó, consciente de que esta no era una amenaza trivial. La Gura no estaba allí para negociar, no estaba allí para tratar de manipularlo. Estaba allí porque había estado esperando en las sombras del multiverso. Este ser, esta entidad, no pertenecía a ninguna de las realidades que Quantum había conocido. Era la manifestación de la inevitabilidad, el principio de la destrucción. ¿Qué eres? Preguntó Quantum, su voz pero cargada de una incomodidad que nunca había sentido antes. La Gura comenzó a desvanecerse y reconfigurarse, tomando una forma nueva, una forma que se sentía más real, más sólida. Ante él apareció una Gura humana, pero sin características definidas, una silueta de sombras y luz, imposible de describir con exactitud. Y, sin embargo, la sensación que emanaba de él era clara, no se trataba de una existencia que pudiera ser controlada o modificada. Soy la distorsión original, respondió la Gura, con una suavidad que contrastaba con la enormidad de su presencia. Soy lo que existía antes de la creación de las posibilidades. Lo que gobierna todo lo que has restaurado. El principio del NAL de las probabilidades. Quantum no se movió. Sabía lo que tenía que hacer, lo que siempre hacía cuando se encontraba con lo desconocido, con lo impredecible, buscar la clave, la esencia, el punto débil. No puedes destruir lo que no puede morir, dijo la Gura, leyendo sus pensamientos como si ya los conociera. Y este multiverso, este caos que has creado, tiene un precio. Y ese precio es lo que yo soy. Yo soy el costo de la elección innata. Quantum sintió una sacudida en su interior. El equilibrio que había restaurado, la libertad de crear sin límite, sin N, estaba siendo retada. La naturaleza misma de lo que había hecho estaba en peligro. Si la distorsión original lo reclamaba, la realidad tal como la conocía se desintegraría en una sucesión de nales inevitables.
Un pensamiento cruzó su mente: ¿es esto lo que debe ser? Pero no podía aceptarlo. La existencia misma no podía ser gobernada por la inevitabilidad. La esencia de la vida estaba en la opción, en la posibilidad de elegir, de seguir creando, de evolucionar. Y aunque el multiverso estuviera al borde del colapso, él no podría dejar que el N prevaleciera. Con un respiro profundo, Quantum extendió su conciencia más allá de los límites conocidos. No se trataba solo de detener a la entidad, ni de cerrar la grieta. Se trataba de deshacer el concepto mismo de lo inevitable. Se lanzó al abismo del ser y la no existencia, en busca de la clave que podría transformar el principio del N en una nueva posibilidad. Si el N es lo que ha sido, yo te reescribiré, dijo, con determinación. Lagura pareció vacilar, como si las fuerzas de la realidad se agitaran a su alrededor. La batalla no sería fácil, pero Quantum estaba listo para enfrentarse, una vez más, a lo imposible. La respuesta estaba allí, al alcance de su conciencia. Y al final, algo en el aire cambió. Quantum extendió sus manos hacia la distorsión, no con violencia, sino con una intención profunda de comprensión, de reconfiguración. Su mente vibraba al unísono con las infinitas posibilidades, como un ser que ya no estaba atado a las leyes conocidas del espacio-tiempo, sino que huía entre ellas. Mientras la gura del principio del N se estabilizaba, Quantum permitió que su conciencia se expandiera, conectando cada hebra del multiverso, cada rincón de la red cuántica que había restaurado. La distorsión comenzó a ceder, pero no de la manera que había esperado. En lugar de sucumbir a su voluntad, comenzó a responder. La gura frente a él no era solo un obstáculo, sino una manifestación de algo más profundo. El N mismo de las probabilidades no era una amenaza externa, sino una parte inherente de la naturaleza del multiverso. La distorsión, el vacío, el colapso, todo eso era un componente fundamental en el ciclo de creación y destrucción que daba forma al tejido de la realidad. La entidad que se erguía ante él, una sombra de sí misma, lo miró, pero algo en sus ojos o lo que sería la representación de unos ojos, cambió. Ya no era el absoluto, el inevitable Nal. Se trataba de algo más, una conciencia que comenzaba a comprender lo que significaba la existencia, incluso en sus formas más caóticas. No, Lagura murmuró, como si el concepto de opción, de transformación, comenzara a atravesarla. No todo está predestinado, ¿es esto lo que has hecho? Lo que has creado. Quantum asintió, no con arrogancia, sino con un entendimiento profundo. Lo que he creado no es un Nal, sino una red de infinitas opciones. El Nal, como lo conocías, no existe. Si desapareciera toda posibilidad, la esencia misma de la creación sería anulada. Todo se reduciría a una repetición sin N, sin variabilidad, sin vida. Y si bien el caos puede parecer destructivo, es lo que permite la evolución, el cambio. Sin el caos, no hay creación. Sin creación, no hay realidades. La gura comenzó a desintegrarse, pero no de forma violenta. En su lugar, comenzaron a surgir formas, luces, sombras, como si la distorsión misma estuviera reformándose en algo nuevo, algo que se reconfiguraba a una escala que no podía ser denida. La presencia que había sido el principio del N ahora se transformaba en algo más maleable, algo más dinámico, como si las probabilidades mismas que había temido, ahora pudieran interactuar con él. Y en ese momento, Quantum comprendió que no se trataba de derrotar al N, sino de entender su lugar en el ciclo cósmico. El N no era un enemigo. Era una fase, una transición. Era un componente necesario, sí, pero no el único componente. Las infinitas posibilidades existían precisamente porque todo cambiaba, porque todo podía ser reconfigurado, reiniciado, transformado. La entidad, ahora completamente transformada, se desvaneció ante él, no como una amenaza, sino como una conciencia que aceptaba su nueva naturaleza. No soy el N. Soy solo un paso, dijo Lagura, ya sin el peso de la inevitabilidad. Sus palabras resonaron en el aire como un eco lejano, pero esta vez,
era un eco de comprensión. Y el caos es solo el comienzo de lo que aún está por venir. Quantum asintió, sintiendo el peso de esas palabras calar en su ser. Sabía que su viaje no había terminado. Había restaurado el equilibrio, pero el multiverso seguía siendo una red inestable, donde lo nuevo y lo viejo coexistían, donde el cambio y la permanencia se entrelazaban. Aunque ahora entendía que el caos y el orden no eran opuestos, sino fuerzas complementarias, unidas por la posibilidad de la creación. En la distancia, más portales comenzaron a abrirse, nuevas realidades emergiendo del vacío, no como amenazas, sino como expansiones. El multiverso ya no era una estructura rígida, sino un lugar dinámico, un lienzo en constante cambio. Quantum se volvió, mirando hacia el horizonte de posibilidades que se extendía ante él, sin un único camino, sino con una infinitud de opciones. Había restaurado el equilibrio, pero sabía que, como siempre, su rol era el de un guardián de la incertidumbre, el protector de las posibilidades que continuaban creciendo. Y con eso, comenzó su marcha nuevamente, hacia lo desconocido, hacia todas las infinitas realidades que aún esperaban ser exploradas. El futuro, como siempre, estaba lleno de incertidumbre, pero esa era la belleza misma de su existencia, el poder de elegir. Quantum siguió caminando por la vasta extensión de realidades que se desplegaban ante él, cada una más compleja que la anterior. A medida que avanzaba, podía sentir cómo el tejido del multiverso vibraba a su alrededor, como si cada una de las infinitas posibilidades que ahora habitaban el espacio-tiempo tuviera vida propia. Los portales se abrieron, pero no con la violencia de antes, ahora, se manifestaban suavemente, como puertas que invitaban a la exploración. En la distancia, divisó nuevas distorsiones, pero no eran como las que había enfrentado antes. Estos portales no emanaban oscuridad, sino luz, como si fuesen ventanas a dimensiones en las que la física cuántica tomaba una forma que no podía comprender por completo. Aún así, la sensación de inquietud persistía en su interior. Sabía que el multiverso no estaba completamente a salvo. El equilibrio recién restaurado era frágil, y las fuerzas que operaban en sus márgenes podían volverse impredecibles. Al acercarse a uno de los portales, la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. La vibración en el aire se intensificó, y las probabilidades parecían multiplicarse a una velocidad vertiginosa. En ese momento, una presencia lo alcanzó, una sensación que no era de amenaza, pero sí de conocimiento. Un ser, que no se veía pero que estaba claramente presente, lo observaba desde más allá de la realidad. Una entidad que, al igual que Quantum, tenía acceso a todas las líneas temporales y a todas las posibilidades. Has hecho lo que pocos han hecho antes, dijo la voz, resonando en su mente. No era una voz externa, sino una conciencia que tocaba su ser profundo, como si hablara directamente con su esencia. Has reescrito el multiverso, restaurando la posibilidad de lo nuevo. Pero, ¿te has detenido a pensar qué ocurre cuando hay tantas opciones que ni siquiera las propias realidades pueden sostenerlas todas? Quantum sintió un escalofrío. Esta no era una voz que viniera de un solo ser. Era una conciencia colectiva, como si múltiples entidades, más allá de las dimensiones, lo estuvieran observando. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la calma que le era característica, aunque algo en su interior comenzaba a sentirse incómodo. La voz continuó, sus palabras llenas de una comprensión que parecía abarcar no solo el tiempo y el espacio, sino la esencia misma del ser. Al restaurar las infinitas posibilidades, has abierto un umbral sin precedentes. Lo que antes estaba contenido dentro de los límites de las realidades, ahora se desborda. Y no todas las opciones pueden coexistir. Algunas, aunque potenciales, no pueden materializarse sin consumir a otras. El multiverso se encuentra en un punto de tensión, donde cada elección afecta a todas las demás. Estás a punto de enfrentarte a un desafío que ni siquiera tú, con todo tu poder, podrás controlar completamente. Quantum frunció el ceño. Sabía que las posibilidades eran infinitas,
pero nunca había considerado las implicaciones de su restauración en términos de supervivencia del propio multiverso. La idea de que el caos de las infinitas opciones pudiera llegar a ser su propia perdición era una paradoja que no había previsto. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, no con desesperación, sino con una necesidad de comprensión. El multiverso tiene un límite, respondió la voz, una respuesta que resonó con una verdad innegable. Lo has renovado, lo has transformado. Pero el poder que has desatado necesita ser equilibrado. Necesitas volver a las raíces, antes de que todo lo que has creado se consuma a sí mismo. Quantum comprendió. Lo que había hecho no era solo restaurar el orden, sino que había llevado el multiverso a un estado de inestabilidad. Cada elección que había reabierto, cada bifurcación, estaba presionando contra los límites de lo que el multiverso podría soportar. Ahora, para evitar que se desmoronara, debía encontrar una forma de controlar las posibilidades sin limitarlas, sin destruir lo que había creado, pero sí dándole una estructura que lo mantuviera en equilibrio. ¿Cómo puedo hacer esto?, preguntó, con la determinación de quien sabe que la tarea que tiene por delante no será fácil. La voz se desvaneció por un momento, como si estuviera sopesando sus opciones, antes de responder. Debes buscar la singularidad. El centro del multiverso, el punto donde todas las posibilidades convergen. Solo allí podrás encontrar el equilibrio necesario para restaurar lo que has desbordado. Y no será fácil. La singularidad no es un lugar físico, sino una intersección entre todas las realidades. El viaje será más desafiante de lo que imaginas. Con esas palabras resonando en su mente, Quantum se preparó. No podía dudar. La estabilidad del multiverso estaba en juego, y él, como guardián de las infinitas posibilidades, debía encontrar la forma de restaurar el balance. Se dio la vuelta, mirando los portales que ahora se extendían como una red ante él, cada uno una ruta, una opción, una posibilidad infinita. Cada paso que daba lo acercaba más a la singularidad, pero sabía que no podía viajar a través de ellas de manera arbitraria. Cada decisión debía ser calculada, cada ruta medida, pues cualquier error podría significar el colapso no solo de la realidad que conocía, sino de todas las que aún estaban por nacer. Con una resolución renovada, Quantum comenzó a caminar hacia el horizonte de posibilidades, sabiendo que su destino aún no estaba escrito. Y aunque no conocía el camino exacto que debía seguir, entendía que, en algún lugar dentro del caos y la estructura, su respuesta lo esperaba. Quantum avanzó con paso firme, sus ojos brillando con determinación mientras observaba los portales que se abrían y cerraban a su alrededor, como puertas que conducían a diferentes fragmentos de la realidad. A cada paso, podía sentir la tensión creciente, como si el multiverso mismo estuviera susurrando advertencias en su mente. Sabía que el viaje hacia la singularidad no sería fácil, pero era la única opción. La voz que había escuchado anteriormente resonó nuevamente en su mente, como un eco distante, pero claro. Recuerda, Quantum. La singularidad no es solo un destino, es un concepto. Un punto de convergencia entre lo infinito y lo nito. Entre lo posible y lo imposible. Y mientras más te acerques, más difícil será distinguir entre lo real y lo ilusorio. No todos los caminos te llevarán allí. Algunos te desviarán, te tentarán a tomar decisiones que podrían alterar todo lo que has restaurado. Quantum asintió, entendiendo la gravedad de la situación. La tentación de elegir mal, de dejarse llevar por las distracciones que se presentaran en su camino, sería su mayor prueba. Pero no podía permitirse fallar. Si fallaba, las consecuencias serían inimaginables. El multiverso, tan vasto y complejo, podría desintegrarse bajo el peso de las infinitas probabilidades, cada una destruyendo la otra en una espiral sin N. El primer portal que cruzó lo llevó a un mundo de luz cegadora. Al principio, todo parecía ser perfecto, una utopía de orden y armonía. Pero, al observar más de cerca, notó algo extraño, la perfección era superficial, una ilusión creada por la estabilidad demasiado rígida,
una estabilidad que había eliminado la posibilidad misma de la imprevisibilidad. La vida, aunque abundante, parecía vacía, sin evolución ni cambio, un lugar donde todo permanecía inalterable, atrapado en una rutina eterna. Quantum comprendió que este mundo no era más que una manifestación de lo que podría suceder si las probabilidades fueran completamente controladas, si todo estuviera prevenido sin margen para la espontaneidad o la creación. Era un lugar donde no había lugar para la innovación, para el caos que permitía que las realidades crecieran. Aquí, el cambio no existía, y sin cambio, no había vida. Sintiéndose inquieto, retrocedió, cruzando el umbral del portal hacia la siguiente realidad. El siguiente mundo que encontró era un lugar oscuro, una dimensión en la que el vacío parecía haber absorbido toda la luz. No había estrellas, ni planetas, ni formas de vida. Solo la desolación. Una sensación de desesperanza impregnaba el aire, como si todo hubiera sido consumido por el caos absoluto. Pero al igual que en el primer mundo, Quantum percibió algo: este vacío, aunque aparentemente destruido, también era una forma de creación, una manifestación de lo que existía antes del nacimiento del universo, una entidad primordial que representaba la ausencia misma de la posibilidad. En este lugar, todo estaba suspendido. Ni siquiera el tiempo parecía huir. La ausencia de probabilidades había dado paso a un estado de completa parálisis, un estancamiento absoluto donde el cambio era imposible. Quantum sabía que este era otro extremo del equilibrio que buscaba. El caos, sin la posibilidad de nueva creación, no era más que la destrucción del multiverso mismo. Este no es el camino, se dijo, sintiendo la gravedad del vacío arrastrándolo hacia una caída interminable. Sin dudar, dio un paso atrás y regresó al portal. El siguiente mundo lo recibió con una explosión de colores y formas que cambiaban constantemente, transformándose a una velocidad frenética. Cada fragmento de este mundo parecía estar en una lucha constante, una batalla entre lo que existía y lo que no podía existir. La realidad se fragmentaba y recomponía en un torbellino de creación y destrucción, una lucha interminable entre la construcción y la aniquilación. Era como si las probabilidades más extremas se estuvieran manifestando al mismo tiempo, cada una tomando forma de manera impredecible, sin ningún orden visible. En este mundo, Quantum sintió el peso del caos absoluto, sin ninguna estructura que lo mantuviera. Sabía que no podría permanecer aquí mucho tiempo. Era una manifestación del colapso de las probabilidades, una lucha constante que nunca llevaría a una resolución. Era un lugar sin N, donde cada elección solo generaba más contradicciones. Esto no puede continuar, murmuró Quantum, ya sintiendo que se estaba desvaneciendo en medio de la vorágine. De un salto, regresó al siguiente portal, una vez más escapando de lo que podría ser su destrucción. A cada paso, el tiempo parecía moverse de manera diferente. Las realidades cambiaban, distorsionándose y reconstruyéndose ante él. Y aunque sus viajes le ofrecían momentos de claridad, también lo sumían en la incertidumbre. Cada portal lo llevaba más cerca de la singularidad, pero también lo alejaba, como si el multiverso mismo estuviera desahando sus intentos de encontrar el equilibrio perfecto. Finalmente, llegó a un lugar que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Un espacio donde el tiempo y el espacio se fundían en una niebla etérea, donde las probabilidades se suspendían, no en el caos ni en el orden, sino en una armonía casi imperceptible. Aquí, no había distorsión, ni rastro de las grietas que había enfrentado. En este lugar, las infinitas opciones no competían entre sí, sino que coexistían de manera huida, huyendo como un río interminable. Quantum se detuvo, observando el paisaje abstracto que se desplegaba ante él. Sabía que había llegado al umbral de la singularidad. Aquí, las líneas entre las realidades no se denían de forma rígida, sino que eran un susurro, una vibración que resonaba en cada rincón del multiverso. Era el corazón de todo lo posible, el lugar donde las probabilidades se encontraban en equilibrio perfecto. La voz resonó nuevamente en su mente, más suave esta vez, casi como una armación. Has encontrado la singularidad, Quantum.
Aquí, todo es posible. Y nada es absoluto. Has restaurado el equilibrio, no solo en el multiverso, sino en ti mismo. Quantum, con una sonrisa de comprensión, dio un paso hacia el centro de este espacio, sabiendo que su trabajo aún no había terminado, pero que ahora entendía su papel. El caos y el orden no eran enemigos, sino fuerzas que debían coexistir para que el multiverso siguiera siendo. Y él, como guardián de las posibilidades, debía ser el mediador, el puente entre todas las realidades. En ese momento, supo que su viaje no era solo una misión, sino una evolución constante, un ciclo sin N, donde las posibilidades eran infinitas y el equilibrio, siempre cambiante. Y así, en el corazón de la singularidad, Quantum se convirtió en algo más, una conciencia innita, un ser que entendía que la verdadera creación no estaba en los resultados, sino en las infinitas oportunidades que ofrecía el viaje mismo. En el centro de la singularidad, Quantum sintió una calma profunda, una resonancia que le atravesaba todo su ser. No era solo un equilibrio entre el caos y el orden, era la comprensión de que ambos eran necesarios, inseparables, que formaban una danza eterna. Allí, en ese punto donde el tiempo no existía y el espacio se desvanecía, comprendió que su misión nunca tendría un final definitivo. Había restaurado el multiverso, pero su función como guardián de las posibilidades era un ciclo que nunca cesaría. A su alrededor, el tejido del multiverso continuaba su expansión. Nuevas realidades surgían, no como destinos predestinados, sino como vibraciones de potencial, como notas de una sinfonía que nunca se detendría. El caos seguía huyendo, pero no en la forma destructiva que había temido. Era un caos creativo, un impulso hacia lo nuevo, hacia lo inesperado, siempre en busca de equilibrio. Lo has hecho, Quantum, dijo la voz, que ya no era una conciencia distante, sino una extensión de su propia mente, reflejando su comprensión más profunda. Has encontrado el centro. Has entendido lo que significa ser el guardián de las posibilidades. Pero recuerda, el viaje nunca termina. La creación sigue, la destrucción sigue, y tú sigues, siempre aquí, siempre cambiando, siempre eligiendo. Quantum miró hacia el horizonte de realidades, donde todo se conectaba, todo huía, pero nunca se detenía. Comprendió que la singularidad no era un destino estático, sino un punto de equilibrio huido, un espacio donde la creación y la destrucción, el caos y el orden, se entrelazaban en un eterno devenir. No podía haber un null, porque en el multiverso, cada null era solo un comienzo. El sentimiento de paz que lo envolvía comenzó a expandirse, pero también le traía un conocimiento profundo, su existencia era la clave para que todo siguiera. Aunque no podría controlar todo, su presencia aseguraba que las infinitas posibilidades tuvieran siempre un lugar, siempre una oportunidad para manifestarse. Finalmente, Quantum se dio cuenta de que no podía permanecer completamente en la singularidad, pues su propósito era precisamente el de ser el mediador entre las realidades. No era un ser estático ni aislado. Era un puente entre el orden y el caos, un ente que debía moverse a través de las realidades, asegurándose de que todas las opciones tuviesen la oportunidad de existir sin que ninguna realidad se desbordara. Con una última mirada hacia la singularidad, dejó que su conciencia se expandiera nuevamente. Los portales empezaron a abrirse a su alrededor, y aunque no había un camino definitivo, su ser ya sabía qué hacer. Su tarea no era imponer un solo camino, sino permitir que las infinitas posibilidades se desarrollaran, sin importar cuán complejas o impredecibles fueran. Y así, Quantum se disolvió, no en el sentido de desaparecer, sino en el de convertirse en una parte de lujo continuo de la creación. Ya no era solo un guardián del multiverso, sino su esencia misma, presente en cada decisión, en cada bifurcación, en cada instante de incertidumbre. Como una corriente que nunca cesa, Quantum continuó su existencia, en todas las realidades, en todos los momentos, siempre siendo, siempre eligiendo. La verdadera naturaleza del multiverso se mantenía intacta, no porque alguien lo impusiera, sino porque las infinitas posibilidades,
sostenidas por el equilibrio que él representaba, seguían expandiéndose y evolucionando en una danza sin N. Y así, el viaje de Quantum nunca terminó. Porque en el multiverso, el N solo era el principio de algo nuevo, y en cada paso, en cada posibilidad, siempre había algo más por descubrir. Quantum es un ser capaz de manipular la física cuántica para moverse entre realidades, un guardián del multiverso cuya misión es mantener el equilibrio entre las infinitas posibilidades que existen en los diferentes mundos. Después de restaurar las probabilidades que habían sido desbordadas, Quantum se enfrenta a un desafío aún mayor: encontrar la singularidad, el punto de convergencia entre todas las realidades, donde el caos y el orden se funden en un equilibrio perfecto. A lo largo de su viaje, Quantum se enfrenta a mundos extremos, desde utopías estáticas hasta vacíos absolutos, cada uno representando un desequilibrio de las posibilidades. En su búsqueda por comprender el papel de la creación y la destrucción, descubre que el multiverso no es solo un conjunto de realidades separadas, sino un flujo continuo de oportunidades que deben coexistir, sin que ninguna realidad consuma a las demás. Al llegar a la singularidad, Quantum comprende que su rol no es solo restaurar el equilibrio, sino ser el mediador entre el caos y el orden, un puente entre todas las realidades. Acepta que su misión es eterna, un ciclo sin N de creación y transformación, donde cada posibilidad tiene su lugar y su tiempo. Quantum es una historia sobre el poder de las infinitas posibilidades, la responsabilidad de mantener el equilibrio y la constante evolución de un ser consciente que es parte integral de todo lo que existe.